Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y a todos. Qué lindo verlos nuevamente a la 9ª edición del Coloquio Internacional de Investigación en Diseño, en el marco del Instituto de Investigación en Diseño. Así que muy grato para nosotros volver a contar con la presencia de la Universidad de Hidalgo, donde tenemos la línea de investigación en este momento número 20, Diseño Difuso, Prácticas de Diseño y Tendencias, a cargo de la doctora Zulki Key Castelli Olvera, siempre le digo Olivera, pero no, Olvera, y la presentación en este momento del cuaderno Cultura Visual, Enfoques Multidisciplinarios, que es el número 218. Algunas cuestiones que siempre nos gusta decir, porque la verdad que ustedes nos acompañan hace un par de años y los autores que haya nuevos en este espacio y en este momento. Sabemos que nosotros tenemos esta revista que es Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación desde el 2000, ¿no? En el diseño editorial y en la política editorial de la facultad. Y esta revista está incluida en Cielo, dentro del núcleo básico de revistas científicas argentinas de CONICET. También está indexada en Latindex, en Dialnet, en EBSCO. Hace muy poquito ingresó en LatinRev, que es una red perteneciente a Flaxo. También lo podemos encontrar en Google Scholar y, por supuesto, cada publicación, cada revista, más los artículos, tienen su DOI para ser difundido por cualquier lugar del mundo, y ese DOI está en lo que es la plataforma de revistas científicas a nivel mundial y en forma gratuita. Así que bueno, nos es muy grato contar con ustedes nuevamente, escucharlos, muy interesante todas las ponencias que yo ya las conozco porque las he editado. Así que bueno, Azu, la palabra para vos y bueno, y a todos tus colegas que hoy invitaron a acompañarte. Al contrario, muchísimas gracias, Fabi, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo. La verdad es que estoy súper contenta. Ya tenemos un par de años trabajando en conjunto y creo que siempre ha sido extraordinario el trabajo y sobre todo pues el acompañamiento que ustedes nos han brindado, la solidaridad y todo, pues ha sido algo fundamental para nosotros, ¿no? Conocer lo que ustedes están haciendo y que nos permitan mostrarles un poco de lo que nosotros hacemos, me parece que es algo muy valioso y que tiene que ver precisamente con la construcción de redes académicas y que bueno, creo que la nuestra va por buen camino, está funcionando. Así que muchísimas gracias y pues bienvenidos, bienvenidas a todos los autores de artículos de este dossier. Obviamente este trabajo es un trabajo conjunto que estamos coordinando la doctora Izuki y su servidora, pues realmente el dossier no existiría si no tuviera el trabajo de cada una y cada uno de ustedes y obviamente todo el esfuerzo y acompañamiento de Fabi y de los editores de la revista, ¿no? Que siempre están ahí con nosotros haciendo un extraordinario trabajo. Bueno, como les comentaba en un inicio, el doctor Iván Ramírez y su servidora tenemos una reunión ahorita a las 9:30, por lo tanto, pues bueno, vamos a tener que abusar un poquito de ustedes y dar inicio con nuestras presentaciones. Únicamente les pediría que nos acotemos a los 5 minutos que tenemos programados, porque esta sala es una sala comunitaria, podría decirse, entonces ya está programada otra actividad a las 10. Entonces, para que todos podamos, perdón, a las 11, para que todos podamos ir participando y no nos quedemos sin exponer el trabajo que estamos haciendo, pues bueno, sería acotarnos precisamente a esos tiempos. Y bueno, sin más por el momento, para ya no robar más tiempo, le cedo la palabra al doctor José Iván. Sí, buenos días a todas y todos. ¿Sí me escuchó bien? Sí, perfecto. Bueno, a continuación presentaré una breve síntesis. Realmente es un esfuerzo, ¿no?, importante para resumir el trabajo que se lleva algunos meses y que al final hay que sintetizar. Este trabajo se tituló entre murales y significados visuales,
análisis de la percepción del macromural de Palmitas, Pachuca, Hidalgo, ¿no? Este trabajo pues trata de analizar la percepción cotidiana de la población de la comunidad de Las Palmitas en Pachuca, Hidalgo, México, sobre un macromural. La importancia de este trabajo pues, radica precisamente en abordar una intervención urbanística eh, que, como bien han destacado algunos autores, pues al ser una intervención urbana, son intervenciones urbanas que pocas veces se les da seguimiento posterior, ¿no? Es decir, si bien va con estos proyectos, pues se realizan como estudios diagnósticos en el momento para la intervención, pero ciertamente no se da posteriormente un seguimiento del impacto que pueden tener este tipo de proyectos sobre la población que habita en este caso, por ejemplo, esta colonia, que es la colonia de Palmitas, ¿no? Entonces, se deja este proyecto. En algunos casos, pues son proyectos que tienen una buena intención de desarrollo, pero que generalmente no tienen ya un seguimiento. Entonces, en algunos momentos, pues se abandona, en otros la población se los apropia en sentido de identidad, les da pertenencia, un uso, pero en otros simplemente, pues incluso la población pues los rechaza o los abandona. En este caso, pues los macromurales son intervenciones urbanas que se enmarcan en una serie de políticas públicas y proyectos que se justificaron muy bien, sobre todo durante el siglo XX y el siglo XXI. En este caso, pues son intervenciones urbanas porque si bien son murales, en este caso macromurales, pues vienen en diferentes formatos y escalas, ¿no? Y destacan en diferentes países. En este caso en Latinoamérica, pues destacan en Colombia, destacan en Bolivia. En Colombia, por ejemplo, hay muchísimos macromurales, de acuerdo a la investigación que se realizó, al menos documental, en los que destaca, pues, por ejemplo, el macromural La Mariposa, ¿no? Que es muy destacado, pero son proyectos que destacan precisamente por la recuperación que hay de la identidad de las mismas colonias, ¿no? ¿Cuál es la idea de esos macromurales? Pues precisamente enfrentar esquemas bueno, más bien primero recuperar espacios públicos, pero contrarrestando esquemas de alta marginación y pobreza. Es como la característica principal de esos macromurales. Y parto de estos ejemplos de los macromurales que se realizan a nivel latinoamericano, porque precisamente son los modelos que se van a retomar para el macromural aquí en México, ¿no? En este caso en la colonia Palmitas, precisamente también para incidir en esquemas o para reducir esquemas de segregación o de marginación urbana en la ciudad. Pues se hizo una serie de entrevistas. Bueno, vale la pena decir que este macromural de Palmitas, pues se inscribe dentro del llamado nuevo muralismo, que así se le ha denominado, eh, y, y bueno, participó ahí un colectivo y también se trató de vincular a la comunidad. ¿Qué pasó? Posterior al 2015, existieron también varias fases, porque también es todo un proyecto de macromural de Palmitas, en el que se hicieron pues diferentes ajustes, intervenciones, se trató de llamar a jóvenes para que participaran en este macromural. Al final, pues lo que nos comentan los chicos o los jóvenes que habitan en ese barrio, algunos pues sí se sienten como identificados con este macromural, pero gran parte de los, al menos los jóvenes entrevistados, porque tampoco podemos generalizar esta opinión a toda la colonia, ¿no? Realmente partimos de entrevistas, por lo menos a jóvenes. Es un macromural que ha sido pues abandonado y los jóvenes más bien no pudieron participar en este macromural, ¿no? Las ideas que se implantaron en este macromural pues fueron más bien desde la visión institucionalizada y al final terminó participando este colectivo, pero desde una forma más bien gubernamental, y los jóvenes pues se quedaron como, de acuerdo a lo que nos manifestaban, pues un poco desilusionados de esta participación. Al final ya no se tomaron en cuenta
en varias de sus opiniones y sus pintas, que ellos le llaman, sus pintas callejeras, y por lo tanto, pues bueno, es como finalizaría con esta conclusión, ¿no? De que estos jóvenes han como también hecho un poco como de protesta frente a este tipo de macromural más institucional, con graffiti, ¿no? Que es propio más bien ya de lo que le llaman el arte estigmatizado callejero, ¿no? Que le pueden llamar. Entonces, hay dos contraposiciones ahí de arte muy interesantes que se reflejan aquí en este escrito. Bueno, finalizo con esta conclusión. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Muy interesante precisamente este tipo de expresiones, sobre todo cuando cuando se apropian los vecinos o las personas que habitan estos espacios y que viven estos espacios de estas expresiones y las van haciendo suyas, ¿no? Y también cuando son intervenciones de gobierno y que tienen otro sentido y otra dinámica con el espacio. Pues muy bien, como ya les había comentado, voy a abusar un poquito del poder de la coordinación. Entonces, pues bueno, ahora yo les voy a compartir un poquito del trabajo que yo propuse para este dossier. Nada más que, pues bueno, yo me voy a poner mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Bien, para esta publicación opté por trabajar un análisis de cine de una película española que se llama Venus. Es una película de terror postmoderno de Jaume Balagueró. En este trabajo lo que pretendo analizar es la narrativa del divino femenino. Este es un concepto acuñado por una línea de la antropología que está encontrando o detectando la reiteración de personajes femeninos míticos desde las narrativas pues prehistóricas, se podría decir, hasta las actuales. Eh, este análisis lo estoy planteando a partir de la propuesta de análisis de Morris, pero no usando la teoría sígnica, sino más bien las categorías como categorías metodológicas para ir desagregando este producto audiovisual, esta película. Y retomo la teoría de los imaginarios sociales de Durán, que también es parte de lo que usa Carretero Pacín, y la propuesta de Campbell, que además de tener este trabajo sobre el viaje del héroe, pues bueno, también hay un trabajo de él publicado de manera póstuma, que habla precisamente de diosas, ¿no? Y de la reiteración en las estructuras narrativas de la presencia de estos personajes y de cómo se van estructurando en diferentes narrativas de todo el mundo, ¿no? Y que en este caso, pues vamos a encontrar reiteradas en un producto de cine postmoderno dirigido en este caso por Jaume Balagueró. Análisis nos permite observar cómo es que el cine postmoderno español va a recuperar esta narrativa del divino femenino al incluir imaginarios sociales antiguos en personajes protagónicos, en este caso en su protagónico femenino, que es Lucía, la que trae la luz del día, que vamos a ver que pues esta expresión está vinculada también a la reiteración de una serie de mitos. Y este es el caso pues de esta película, ¿no? Donde vamos a ver una reiteración de este divino femenino, específicamente en la reinterpretación del personaje mítico de Istar, que es una diosa mesopotámica del amor, la fertilidad y la guerra. La película es un filme español, como ya lo había mencionado, con una duración de 100 minutos y se estrenó en 2022. Está clasificada como un thriller de terror sobrenatural o cósmico porque, como bien lo plantea el director, la historia base, digamos, se detonó a partir de un cuento que es La Casa de la Bruja de Lovecraft.
el trabajo de Lovecraft, la narrativa de Lovecraft está considerada como terror cósmico. Y bueno, pues a lo largo del análisis, pues vamos a ver qué se desagrega de esta manera. Vamos a ver las tres categorías que propone Morris: la sintáctica, la semántica y la pragmática. Obviamente dentro de la sintáctica, pues movimientos de cámara, encuadres, angulaciones, iluminación, que en el cine de terror pues son muy particulares. En este caso, pues Jaume Balagueró va a recurrir muchísimo, por ejemplo, a contraluces, va a recurrir también a encuadres muy cerrados, por ejemplo, o donde se hace énfasis en cuestiones, por ejemplo, de sangre, en expresiones de miedo, de terror, de sorpresa, porque es parte también de lo que se usa para generar miedo dentro de este cine. También pues vamos a ver lo que es el efecto Balagueró, que es una forma específica de hacer cine o de contar la historia derivada de pues la propuesta visual de este director. Entonces, bueno, tanto a nivel visual como narrativo va a plantear una serie de rupturas en la estructura narrativa. Va a recurrir a lo esperpéntico, que es aquello absurdo, a lo que parece cotidiano y que de pronto se rompe a partir de algún hecho extraordinario. Y vamos a ver que pues en su personaje femenino pues vamos a tener lo que es el Final Girl o Monstruos Feminine, y en este caso pues él va a recurrir a una mezcla de ambos. En realidad pues el trabajo es extenso y el análisis, el tipo de análisis es a profundidad. Entonces pues bueno, en 5 minutos es lo que les alcanzo a contar. Ojalá pues bueno podamos compartirlo y discutirlo también en otro momento. Muchísimas gracias por la atención. Le cedo la palabra a la doctora Izuki, quien nos hará favor de continuar con la coordinación de esta mesa. Un abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora, por la participación. Vamos a continuar. Sé que en esta dinámica a veces es difícil. Les pediría, por favor, que estemos atentos al chat, porque es donde les voy a estar colocando cuando les falten 2 minutos, 1 minuto, o cuando ya se haya terminado su tiempo. En caso necesario, abriré el micrófono para avisarles, pero bueno, prefiero que sea por chat porque me parece un poco menos violento. Vamos a continuar con estas participaciones y a continuación tenemos al doctor Julio Romano Obregón. Él nos va a platicar de su artículo de Margarit Duras a Jean-Jacques Anod, diálogos entre la página y la pantalla a propósito del amante. Adelante, doctor. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien o se escucha viciado mi micrófono? Se escucha bien. No Ok. sé los demás cómo escuchan. ¿Sí, todo bien? Ok. Sí. Muchas gracias. No puedo, estoy intentando compartir, muchas gracias, cámara, pero creo que sí necesito un cierto permiso. Buen día, ahí están Listo. todos los permisos, así que si querés intentar de nuevo, ahí va. Ya se ve, Julio. Hecho, Ya. muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias perdón, a la Universidad de Palermo y al dossier, los coordinadores editores del dossier, a la doctora Azul Castelli por la invitación a participar en este número y a todos ustedes, desde luego, por su presencia. Por las cuestiones de tiempo que ya hemos comentado, voy a tratar de ser muy breve. El artículo con el que participo en este dossier y que me enorgullecemos mucho haber participado y haber sido invitado, consiste en una revisión de la película El amante de Jean-Jacques Annaud, basado en la novela del mismo nombre de Marguerite Duras. Es una película y es una novela de las que obviamente se ha hablado bastante en los últimos 30 años, que es cuando se estrenó la película, que de alguna manera catalizó o catapultó o hizo que llegara a un público todavía más amplio a una novela que por sí misma se convirtió muy pronto en una de las favoritas del público, fue traducida a varios idiomas, mm, y le otorgó una serie de premios.
uno de los más importantes de Francia, entre otros dos autores. Sin embargo, el acercamiento distinto que yo estoy proponiendo es un acercamiento a través de dos puntos de vista adicionales. Uno, el lenguaje cinematográfico, tomando en cuenta que Marguerite Duras también fue cineasta, y la cercanía que tuvo con los miembros y sobre todo con Alain Resnais de la llamada nueva ola del cine francés. Las relaciones que tuvieron esta escuela cinematográfica francesa, la de la nueva ola francesa, junto con la Nouvelle Romane, o la nueva novela francesa contemporánea de la misma época, incluso la misma Marguerite Duras puede decirse que participó perfectamente de las dos corrientes como novelista de la Nouvelle Romane, como cineasta de la Nouvelle Vague. Y la aproximación de Arnaud no necesariamente sigue las pautas estéticas del de la Nouvelle Vague, que es esta corriente cinematográfica, sino que propone una manera distinta de contar la historia de Duras. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es una especie de respuesta no tan indirecta que Marguerite Duras hizo al momento de reescribir su novela El amante, producir la novela que conocemos como El amante de la China del Norte, y escribir esa novela como si fuera un guión cinematográfico, como si fuera la perspectiva que la misma Marguerite Duras tuvo de cómo su película, cómo su novela El amante debió haberse llevado al lenguaje cinematográfico, que es una manera de manifestar su inconformidad hasta cierto punto con la versión de Arnaud. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que hay entre estos tres productos? Primero, El amante de Marguerite Duras. Segundo, la película El amante de Jean-Jacques Arnaud. Tercero, la reescritura o la segunda novela de Marguerite Duras. La novela de Marguerite Duras responde hasta cierto punto a los cánones estéticos que propone la Nouvelle Romane, la nueva novela francesa. Alain Robbe-Grillet, teórico francés, propuso una serie de ordenamientos que debería tener la nueva novela, la novela del siglo XX, que es reducir la acción, concentrarnos en la mirada, en la perspectiva de los personajes, y estas características el mismo Robbe-Grillet, así como el teórico francés Jean-Michel Deplaet, coinciden en que hay unos puntos de vista similares. La novela, les digo, de Duras continúa con esta perspectiva, con esta, ¿cómo se llama? Fragmentación narrativa, con este énfasis en la contemplación, con esta mirada. Lo que hace Arnaud es reestructurar la historia, es decir, la presenta de forma lineal. Y lo que hace Marguerite Duras en la reescritura, en El amante de la China del Norte, es volver a reescribir su propia novela, originalmente fragmentaria, en la segunda versión, digamos, lineal, pero introduce una serie de perspectivas cinematográficas, como si fueran anotaciones, fragmentos de guión, que les dijera, según la cual indicara que la versión cinematográfica de su novela idealmente también habría de seguir los lineamientos de la Nouvelle Vague, ¿no? Ese es más o menos el resumen del artículo, y lo que trato de hacer finalmente es indicar esta serie de similitudes estéticas, narrativas, en cuanto a construcción de personaje que hay en cuanto a las tres versiones de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Seguimos con la participación de la maestra Beatriz Méndez de Dios. Ella nos va a hablar sobre el análisis de los aspectos de la transmisión cultural de formas simbólicas en el cine documental, el caso de estudio Mujeres en Pelotas. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Como pueden ver, estoy en la pantalla de la doctora Azul. Y pues nada, voy a poner mi temporizador. Primero que nada, agradecer la invitación. Por segundo año consecutivo estamos publicando y pues la verdad es muy agradecida con todo el apoyo. Y pues, bueno, como reiterar que, este artículo parte de de mi tesis de licenciatura de maestría. De hecho, ahorita voy a hablar un poquito en este artículo hablo de la transmisión de los aspectos, transmisión cultural de las formas simbólicas y los medios técnicos de transmisión. ¿Cuál es
objeto de estudio es el documental Mujeres con Pelotas. Es un documental que nos va a narrar una parte de la historia del fútbol femenino en Argentina. La historia, o sea, van a ser como dos historias paralelas. La primera va a corresponder a las aliadas de la 31. Es un equipo que va a jugar la cancha Güemes de la Villa 31. Y por otra parte nos va a contar la historia de algunas jugadoras que juegan, que están en equipos más profesionales, ¿no? Ya sea Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Huracán. Pero lo que nos vamos a basar ahorita, bueno, en este texto, son estos aspectos de la transmisión cultural. Thompson nos habla de las formas simbólicas interiorizadas y las formas simbólicas materializadas. Cuando hablamos de cine documental, pues vemos que es las formas simbólicas interiorizadas, como es el género, se van a materializar, ¿no? En este caso, en el cine documental, ¿qué va a ser el cine documental? Nos va a presentar una parte de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Thompson nos va a definir, bueno, va a dividir, ¿no? Los aspectos de la transmisión cultural en el medio técnico, que a su vez lo va a dividir en la fijación, la reproducción, la participación. En el aparato institucional vamos a encontrar los canales de difusión selectiva, los mecanismos para la ejecución limitada. En el distanciamiento espacio-temporal vamos a encontrar los contextos de copresencia y la extensión de la disponibilidad. Si bien Thompson hace este estudio con periódicos, yo lo voy a trasladar al cine documental y vamos a ver que aunque, o sea, el documental abarca de 2008 a 2010, más cuando empieza como este proyecto de las salidas de la 31, ahorita no son las salidas de la 31, son la nuestra, pero ellas siguen vigentes, ¿no? Entonces los vamos a ir ubicando en este espacio, o sea, el análisis va a corresponder a este tiempo específico, en este contexto, ¿no? Entonces vamos a ver que en la fijación, pues vamos a ver que esta es como lo que nos queda, ¿no? Y pues vemos que el documental tiene la ventaja de estar en internet, entonces esto hace que perdure. Esta es una de las ventajas, ¿no? O sea, por ejemplo, los periódicos de música en las hemerotecas, pero recordemos que vino la pandemia por el COVID, entonces como digamos que el cine documental como que repuntó, tuvo un éxito. ¿Por qué? Porque empiezan a salir estas páginas donde dicen, puedes ver ciertos documentales, ¿no? Deportes. Entonces, en este caso, Gabriel Balanowski, que es uno de los codirectores, decide subirlo a internet. Posteriormente lo van a grabar, o sea, él lo sube y lo van a transmitir en un canal que se llama Feminismo Ceneice. Entonces ahí lo podemos ver. Bueno, en este análisis vamos a identificar estos aspectos que había comentado anteriormente: la fijación, la reproducción, la participación, los canales de difusión selectiva, los mecanismos para la ejecución limitada, los contextos de presencia y la extensión de la disponibilidad. Y como ya lo había mencionado, o sea, todas estas cuestiones van a tener un poquito más de duración. ¿Por qué? Porque no es como que solamente el documental haya sido proyectado en las salas de Argentina, ¿no? Sino que nosotros que vivimos en otro lado lo podemos ver, ¿no? Y para estudiar contexto, pues sí tenemos que recurrir a fuentes documentales, ¿no? Para entender qué es lo que sucedía en esos años en Argentina. Eh, bueno, pues creo que sería básicamente todo. Este análisis está, ya lo comentaba, es parte de mi tesis de maestría, pero aquí en este artículo pues traté de sintetizar lo que se refiere a los aspectos técnicos de la transmisión cultural, que va a hablar de estas formas simbólicas materializadas y precisamente de este documental, ¿no? La verdad es un documental que es muy interesante de analizar. Y pues nada, eso sería todo de mi parte porque se nos está acabando el tiempo. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Betty. Vamos a continuar entonces con la participación de la doctora Rosa María González Victoria. Ella nos va a hablar de su ponencia Borola Tacuche y la resistencia al binarismo, un análisis desde la performatividad de género en imágenes picarescas. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, Izuki, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos con mucho gusto participando. Traigo una presentación, no sé si podré abrirla porque, bueno, me interesa que, si bien tenemos poquito tiempo, que vean al personaje, a la historieta,
Voy a ver si No hay la problema. puedo Ahora sí que mientras compartir. nos adaptemos al tiempo, se puede compartir sin problema. Aquí estamos al pendiente. Perfecto. Ok, entonces vamos a ver. No, parece que no la puedo abrir porque no veo aquí. Ya está la ventana, veo tengo abierta la presentación, pero no la puedo compartir. Es pestaña de Chrome, ventana, toda la pantalla. ¿Cuál picaré ahí para que la abra? Rosa, no sé si te aparece una opción de la pestaña puntual de la que querés compartir, si no es toda la pantalla. Toda la pantalla. Ajá. A ver. Es que... me aparece pestaña Chrome. ¿Será esa? No. Si no, está en el Chrome la presentación. Sí. No. Ay. Qué pena, no la voy a poder presentar porque no sé cómo. Es que cada... a ver. Aquí la tengo. A ver, seleccionar, ventana. No. Bueno, voy a darle lectura rápidamente a mi trabajo que lleva por título Borola Takuche y la resistencia al binarismo, un análisis desde la performatividad de género en imágenes picarescas. Bueno, las mujeres cuando actúan o se comportan de manera diferente con lo establecido social y culturalmente, llaman la atención cuando trastocan la identidad de género tradicional. Esto ocurre no solamente con mujeres de carne y hueso, sino incluso con personajes ficticios, como el que protagonizó la mayor parte de los episodios de una de las historietas que permanecen en la memoria de aquella lectoría asidua a esta literatura. Me refiero a la historieta La familia Burro. En este cómic o cuentito, como popularmente se le llamaba, el comportamiento de la protagonista principal, Borola Takuche de Burrón, va a causar que algunos de sus analistas e inclusive su propio autor, Gabriel Vargas, consideren que se trata de un hombre disfrazado de mujer. Así me propuse con este trabajo analizar a este personaje mediante esta categoría performatividad de género de Butler para demostrar que a través de las imágenes de la picaresca hay resistencia a atributos impuestos a un cuerpo a partir de sus rasgos biológicos. Butler ocupa la categoría performatividad de género para la comprensión de la identidad en las comunidades queer y las disidencias sexuales. En este caso, se recurre a esta categoría porque se parte de la idea de que este personaje pertenece a un sector de las disidencias sexuales, a la comunidad transgénero, y no por cuestionar la normatividad heterosexual, sino por su persistente rechazo para cumplir con los atributos impuestos a su cuerpo de mujer, en su papel de esposa, madre y ama de casa. Esto es como dependiente, sumisa, abnegada e inclusive pacífica y honesta. Borola es un caso que contraviene el sistema de género binario. El papel de cuidadora o de protección de la familia lo extiende a sus vecinos mediante un pago para atacar el acoso sexual que padecen sus hijas en la calle y a través de la extorsión a comerciantes del barrio, en el que incluye incluso a su esposo. Es una pena que no pueda presentarles aquí la presentación que preparé, porque me habría gustado que conocieran al personaje y estas, pues donde se muestra su comportamiento que precisamente, como les comentaba, trastoca, ¿no?, estas ideas que se tiene de ser mujer, ¿no?, y que no corresponden a lo tradicional. Si bien Gabriel Vargas, bueno, no se propone, ¿verdad?, así hacer un cuestionamiento desde un punto de vista feminista, pues nos permite precisamente, ¿no?, ver cómo a través de este comportamiento pues no se cumplen estas ideas que se tienen sobre
sobre ser mujer, ¿no? Sino ahí vemos cómo todo el tiempo se resiste este personaje, ¿no? A comportarse de la manera tradicional. Bueno, pues muchas gracias ya para que se tenga tiempo para todo. Gracias. Gracias, doctora. Es un tema muy interesante y lastimosamente pues muy poco tiempo, pero creo que podemos aprovechar en algunos otros foros para coincidir y platicar sobre estos temas. Vamos a continuar con las presentaciones. A continuación tenemos la participación de la maestra Lina Cruz Ramírez y una servidora con el tema La Mujer Maravilla y la construcción del empoderamiento entre cultura visual de la Segunda Guerra Mundial y la reiteración del amor romántico. Esta presentación que vamos a estar compartiendo con ustedes tiene que ver con la tesis de maestría de la maestra Lina, que estuvo bajo mi dirección y que se inserta en una línea de investigación que da cuenta del sujeto como agente social e histórico y de sus procesos de adaptación, de acomodación, de resistencia o de hibridación de los productos que consume, es decir, un sujeto, un consumidor activo. En este caso, el trabajo de la maestra Lina tiene que ver con procesos de empoderamiento femenino a través del cosplay de la Mujer Maravilla y se va a centrar de manera muy particular en el cómic de la Mujer Maravilla y a continuación la escuchamos. Adelante, maestra. Hola, muy buenos días a todos. Así como mencionó la doctora Izuki, pues mi trabajo consistió en el análisis narratológico sobre el personaje de la Mujer Maravilla para revisar pues aspectos de qué elementos son los que empoderan a aquellas chicas que nos dedicamos a la actividad del cosplay, puntualmente en el personaje dicho, Wonder Woman. Entonces, para esto se hizo un análisis pragmático, bueno, más bien se hizo un análisis formal, pragmático, semántico y sintáctico, pero en esta ocasión nos enfocaremos únicamente por cuestiones de tiempo a el análisis pragmático. Aquí les muestro una imagen donde aparece la página número 10 del cómic de La Mujer Maravilla, el número 1 de 1942, donde nos está narrando desde un referente mitológico la historia de Wonder Woman, que es básicamente se basa en la historia de las Amazonas, que tienen como líder a la reina Hipólita, y la reina Hipólita era la que pues anhelaba más bien tener una hija. Entonces ella esculpe una figura de arcilla y le pide a la diosa Afrodita que le dé vida. Afrodita le concede su deseo y así es como crea a Wonder Woman, ¿no? Aquí se ve todos los referentes mitológicos, que son las diosas, las amazonas. También nos habla del villano principal, que es Ares, ¿no? También es un villano de la mitología griega, y pues esta solo es una parte de lo que se muestra, porque en los referentes que encontramos no solamente fueron la mitología, también fue la ciencia y varios aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, de manera muy breve para no extendernos en esta presentación, esto sería todo de mi parte. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar entonces. La doctora Rosa María González Victoria nos va a apoyar con la presentación de la doctora Rosa María Valles, que tuvo por ahí alguna problemática. La ponencia de la doctora Rosa María Valles se titula Dos caricaturas de la revista El Chamuco, iconicidad e intencionalidad política. Escuchamos su participación, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, como les comenta la doctora Izuki, la doctora Valles tuvo una situación ahí urgente, por eso no nos pudo acompañar, pero aquí doy lectura a su trabajo. Bueno, en este trabajo se analiza el discurso de dos trabajos de los caricaturistas Hernández, Gerger, Mora y Rapé, publicados en la revista Chamuco número 447 de enero de 2024. A través de la metodología del análisis del discurso. De esta manera se va a aproximar a la intencionalidad política del mensaje icónico de los caricaturistas. Para lo anterior se utilizó la metodología como lo mencioné, del análisis del discurso a través de un modelo exprofeso
con el enfoque teórico del concepto de cultura visual y algunos elementos de Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón, con categorías vinculadas a la iconicidad de las caricaturas elegidas, el uso de exageración de rasgos de los personajes y la relación con el contexto político electoral que se vive actualmente en México. Como resultado, se observa que la intencionalidad política de las caricaturas analizadas es de crítica no solamente a los personajes, sino a los organismos que representan, concretamente al Frente Amplio por México, integrada por 3 partidos políticos: el Partido Revolucionario Institucional PRI, el Partido de la Revolución Democrática PRD y el Partido Acción Nacional PAN. El manejo de la iconicidad, rasgos exagerados, encuadre de los hombros hacia arriba y los textos que acompañan a las caricaturas y su vinculación con el contexto político electoral permiten que el mensaje de los autores hacia los receptores cumpla su cometido. Bueno, es muy importante, ¿no?, decirles que esta publicación está creada precisamente por los caricaturistas más importantes de México. Se dedican a la caricatura política y este es una publicación que ayuda mucho a entender a las personas de una manera, claro, hasta cierto punto cómica, ¿no?, de lo que ocurre en el ámbito político de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a darle la palabra al doctor Manuel Jesús González Manrique con el tema Reimaginando la historia, análisis de la cultura visual a través del cine histórico. Adelante, doctor, lo escuchamos. No se oye el doctor, no lo puedo oír. Lo vemos, pero no lo escuchamos, doctor. ¿Se me escucha ahora? Sí, ya. Ah, perfecto. Pues nada, en principio agradecernos a la Facultad de Diseño y Comunicación, a la doctora Isuki Castelli y a Azul, de los mismos apellidos, por la invitación. Yo no había estado antes, pero estoy muy agradecido y fascinado con esta forma de comunicarnos y de aprender, ¿no?, entre todos. Bien, mi tema es, el artículo es Reimaginando la historia, análisis de la cultura visual a través del cine histórico, y bueno, lo divido en varias partes, en 3 partes fundamentales: la interacción del cine histórico y la cultura visual, la influencia que tiene del cine en la percepción histórica, y luego los desafíos y consideraciones críticas que tienen más que ver con el tema actual de la inteligencia artificial, ¿no?, y la representación de la historia. Bueno, en principio nos tenemos que centrar en que el cine histórico es un mediador puesto entre la historia y la población, puesto que la mayoría de la población conoce historia a consecuencia de ver películas, ¿no? Casi hace poco estaba leyendo una crítica sobre Gladiador 2 y el titular era para disfrutar, ver la película; para saber de historia, leer un libro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la historia ha sido un elemento que se ha utilizado constantemente puesto que la mitología, como hemos visto anteriormente, o las grandes hazañas, o luego ya, por suerte, ¿no?, después de los anales, la historia de la pobreza o la historia de la mujer, etcétera, hacen una representación del pasado. Pero ahí vemos la conexión que existe entre el marco teórico que presenta Svetlana Alpers con André Bazin, ¿no?, pasando por Marc Ferro, que considera que el cine es un elemento esencial para el estudio de la historia, pasando por Rosenstone, que considera que el cine es un agente, o sea, el cine genera historia, y aterrizando en Bazin, ¿no?, que va a hablar sobre el contexto en el cual se hace la película, ¿no? El diálogo entre el cine y la historia es complejísimo.
muy complejo, puesto que se ha basado fundamentalmente en la forma narrativa de la historia oficial y de la historia clásica, en la cual se ensalzan los valores de los grandes héroes, de los grandes personajes, olvidándose pues de lo que es la historia realmente y la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Eso nos lleva a que, bueno, tanto Rosenstone como Ferro consideran que toda película es apta para estudiar la historia. ¿Por qué? Porque habitualmente las películas no hablan del periodo en el cual se hacen las películas, no del periodo que están representando. Cuando se habla de conceptos muy complejos, como por ejemplo el concepto de amor o el concepto de lealtad o el concepto de que no existía, ¿no? De patria, etcétera, se utilizan elementos del siglo XX del siglo XXI ya, es que yo soy del siglo pasado, cuando los conceptos eran diferentes. El amor no se puede entender lo mismo, o la homosexualidad en el mundo griego que en el mundo actual. ¿Qué es lo que pasa? Que las películas actualizan para que la narrativa encaje con los gustos actuales, actualizan esos conceptos que estarían fuera de lugar o que serían reorganizados en la contemporaneidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el cine lo que hace es regenerar el pasado. Se generan imágenes que caen en nuestro imaginario colectivo sobre muchos elementos del pasado. Por ejemplo, hay periodos históricos y países, bueno, ahora podemos hablar de países, antes del 19 no, pero territorios que han sido muy representados, como es el tema de Egipto, Roma, pero otros ínfimamente representados, como puede ser por los periodos prehispánicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se tienen ideas erróneas y mucha presencia de ciertos periodos históricos, y otros están, como el caso de América Latina, completamente olvidados. Y por otra parte, el poder emisor de los audiovisuales lo tiene Estados Unidos, o sea que Estados Unidos es el que está contando la historia de todos los países hispanos, ¿no? Desde España o Portugal hacia todos los países latinoamericanos. Y por último, el problema de la inteligencia artificial, ¿no? El uso de inteligencia artificial ahora, como la inteligencia artificial absorbe lo que es Internet, pues la anglosfera es la que está narrando nuestra historia. Y bueno, pues con eso termino. Y perdón si me he pasado un poquito. No, no se pasó, está excelente, doctor. Muchas gracias por su participación. El artículo está muy interesante. Continuamos con las presentaciones y le vamos a dar la palabra a la doctora Verónica Vázquez Valdés y a la doctora Shana Rojas Mora. Ellas van a presentar el tema de los elementos visuales en los retratos de las mujeres trabajadoras sexuales en México. Adelante, por favor. Hola, ¿sí nos escuchamos? Buen día. Todo se oye bien. Ok, gracias. Antes que nada, bueno, pues agradezco a los y las colegas de la Universidad de Palermo, también a las doctoras Izuki y Azul Castelli por esta organización del dossier. En este dossier, nosotras, la doctora Shana y una servidora, nos dimos a la tarea de analizar los elementos visuales de los retratos de mujeres trabajadoras sexuales de las casas de asignación de Zacapuastla. En Puebla, en México, a mediados del siglo XX. Recordemos que Zacapuastla, bueno, es un lugar que pertenece a la Sierra Norte de Puebla, en México. Está rodeada de comunidades indígenas y se le conoce como un pueblo comerciante. Varios negocios familiares, bueno, abastecían de materia prima a los diferentes pueblos de la sierra, pero también compraban los productos agrícolas que la sierra misma producía, pues como el café, el huevo, cítricos y algunas otras cosas. Para este trabajo nosotros utilizamos la metodología de Ana María Maguad, que está considerada con dos categorías: la forma de expresión, la cual se basa en las formas técnicas de la fotografía, y la forma de contenido, como su nombre lo dice, los elementos que contienen estas imágenes fotográficas. Con base en estas, obviamente, dos categorías, analizamos 13 fotografías de las mujeres que ejercieron la prostitución en Zacapuastla en 1952, y por ende, bueno, pues analizamos las posturas de las mujeres, la vestimenta. Además, pues quiero mencionarles que estas fotografías se encuentran en el Archivo Histórico de Zacapuastla, Puebla, México.
Y pues encontramos también distintos documentos históricos sobre pago de impuestos por ejercer prostitución, impuesto por expendio de bebidas alcohólicas que realizaban las matronas, documentos varios sobre las revisiones médicas e incluso documentos sobre la aprehensión de mujeres de prostitutas no registradas. Bueno, esto muestra la importancia del tema para la sanidad pública y al mismo tiempo en relación al pago de impuestos. A continuación, mi colega Shanat, bueno, les dará algunas reflexiones que llegamos con este trabajo. Adelante, Shanat. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Gracias. Bien, en las reflexiones finales nosotras vimos que estos retratos sirvieron en su momento como identificación de las pupilas de Zacapuaxtla con fines de salubridad y también de control de las actividades económicas. A partir de estas imágenes y del registro que nosotros tuvimos acceso, hemos visto que estas imágenes eran para poder controlar a estas mujeres, como la imagen era un referente de quiénes eran para poder identificarlas y poder saber si ellas estaban acudiendo al médico para las revisiones en relación a la salud pública, ¿no? Entonces, cada mes había registros y se les iba poniendo en el libro donde nosotras lo revisamos, si estaba sana o si tenía alguna enfermedad o si tenía que guardar reposo para sus actividades y no poder trabajar durante un tiempo, ¿no? Dependiendo de cada persona. Entonces, para empezar, estos retratos a mediados del siglo XX están ayudando a las autoridades municipales a poder identificar a estas mujeres, ¿no? Claro, no encontramos en todos los registros las imágenes, sino solamente de 13 hicimos el análisis. Bien, y también, bueno, para controlar las actividades económicas también. Por otro lado, las fotografías muestran una imagen recatada, es lo que pudimos encontrar de las mujeres, que incluye tanto vestimenta como peinados y las poses que ellas tenían. Esto para no incumplir con las leyes relativas a la actividad que están dispuestas desde las leyes de reforma, ¿no? Entonces, todas ellas tienen vestuario distinto, no es algo ya dado por sentado por el fotógrafo, sino cada una traía una vestimenta particular, pero sí están reflejando una imagen recatada. Por otro lado, también todas las fotografías muestran parámetros de género fotográfico de retrato de identificación de sus tiempos, como son las tomas en primer plano o plano medio tamaño 3.5 por 5 centímetros. Esto en todas las imágenes. El color es en blanco y negro e impresas en papel mate. La vestimenta fue a elección de la misma persona. El fotógrafo no ocupa ropa preestablecida. Sin embargo, el fotógrafo decide la manera en que se tomará la imagen respecto a la pose y hay libertad en relación a peinado y uso de accesorios. Entonces estamos viendo aquí un poco de libertad también del fotógrafo. Y bueno, estas son en general las reflexiones finales que tenemos de nuestro trabajo. Y la siguiente. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su participación. Vamos a continuar. Tenemos ahora la participación de la doctora Marisol Mendoza Telles Girón, la doctora Azul Castel y su servidora, con la presentación de la ponencia Construcción de fachadas emotivas, análisis del corto Mi bully es el padre de mi hijo. Igual que ocurre con la maestra Lina, la doctora Marisol se inserta en este área de investigación que pretende dar cuenta de los procesos de consumo activo de los actores sociales e históricos y que van a generar o producir y a reflejar ciertas cuestiones tanto de su posicionamiento social histórico como la parte biográfica psicológica, como este caso en donde la doctora Marisol analiza la manera en la que los adolescentes van a construir fachadas sociales emotivas a partir de un videojuego. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Como bien mencionó la doctora Izuki, fue una investigación en conjunto con la doctora Azul y bueno, la que está moderando, la doctora Izuki. Quiero comentarles que este artículo es un extracto de la tesis de doctorado titulada Construcción de fachadas emotivas en cortos publicados en YouTube por adolescentes durante el segundo semestre de 2021 y que consiste en analizar la manera en que las personas adolescentes construyen fachadas emotivas por medio del videojuego Gacha Club y publicado en YouTube. En particular, en este artículo voy a analizar
o más bien analizamos la manera en que las personas adolescentes construyen estas fachadas, pero en este cortometraje el bully es el padre de mi hijo, el cual trata de las temáticas de las relaciones sexoafectivas y las formas de expresión de atracción física y emocional en una relación de pareja heterosexual. Muy bien, bueno, el enfoque teórico-metodológico para analizar el cortometraje se utilizó el método interpretativo hermenéutico de corte cualitativo sobre un corpus construido por imágenes audiovisuales. Nos fue muy útil el modelo de análisis semiótico de Morris junto con la dimensión autor de Vázquez, que permitió comprender el contenido audiovisual del corto producido por la autora, junto también con las posturas, como vemos en la imagen, de Azuma, Goffman, Buchler, Hochschild y de otros autores que desarrollaron teorías sobre el cuerpo, como Foucault, Baudrillard, Rico, entre otros. Se pudo realizar el análisis interpretativo del corto. Algunos de los hallazgos, rápidamente, solo voy a mencionar algunos. Encontramos que las fachadas emotivas de los personajes responden a exigencias socioculturales que dictan tanto la normativa emocional como la normativa social y de género. Y la autora eligió fachadas personales mediante productos hipervisuales para generar una respuesta emocional inmediata en la audiencia a través de los elementos MOE, resaltando el aspecto estético de los personajes que queda a merced de los cánones sociales de la belleza hegemónica. También los escenarios, destaca el escenario privado, que fue la casa, donde los personajes femeninos expresaron la fachada emotiva propia de la madre cuidadora. Asimismo, se presentaron violencias entre los personajes, donde se visibiliza, pero se omite la denuncia o el reconocimiento de determinadas conductas violentas. Otro de los hallazgos que se planteó fue también la transición a la vida adulta de forma convencional, de acuerdo con las normas socioculturales vigentes. También se planteó el mito del amor romántico, reafirmado por los medios de comunicación que reproducen los roles y estereotipos de género tradicionales en el ámbito socioafectivo. Y surgen también reflexiones sobre los roles tradicionales de la maternidad, que expone los retos de la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y de cuidados. Bueno, voy a pasar para allá algunas de las reflexiones finales para que respetar el tiempo. Pudimos también observar este trasfondo lúdico en donde las adolescentes, como les decía, es un trabajo donde se analizó varios cortometrajes, en específico también en que se comparte en el artículo, juegan a ser o a vivirse como los personajes que crean, prueban la espontaneidad, la acción voluntaria y la liberación de las reglas para proponer las propias. Y bueno, dan también a conocer las percepciones que tienen acerca de los temas y situaciones que les interesan. Asimismo, concluimos que el diseño de personajes y la creación de narrativas, la autora encuentra o se encuentra más bien ante la posibilidad de explorar más de una identidad de tal manera que pueden recrear fachadas emotivas determinadas mediante las posibilidades tecnológicas que rompan con los estereotipos de género tradicionales y así influir en la transformación hacia relaciones más igualitarias. Y bueno, por mi parte es todo. Los invitamos pues a leer más a profundidad el artículo. Muchas gracias. Muchas Estas son las gracias, referencias. doctora Marisol. Les acabo de compartir por chat la liga en donde pueden revisar los trabajos de los ponentes. Para quien tenga interés en esto, vamos a cerrar ya esta mesa con la participación de las doctoras Laura Georgina Ortega Luna y la doctora Cosette Celestia Pérez. Ellas nos van a presentar el tema de la elección estatal de Hidalgo 2022, la imagen de Carolina Vigiano en el escenario digital. Adelante, doctora, les damos la palabra. Parece que tenemos problemas técnicos con la doctora Georgina. Si pudieran activar, por favor, su micrófono. Ahí pedimos, ahí está, ya está listo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a rápidamente también a platicarles un poquito de lo que es este trabajo de investigación que realizamos la doctora Cosette Celestia y yo.
y que, bueno, va enfocada sobre todo a cuestiones que tienen que ver con el análisis político, ¿no? En este caso visual. Dentro del trabajo haré un breve resumen. Lo que se expone es primero el contexto de las mujeres en la política de aquí de México, porque hablamos un poquito de los años 50, a partir del cual las mujeres empezaron a votar, posteriormente empiezan a entrar en los cargos políticos poco a poco, posicionándose pues ya dentro de este actuar de la democracia en México, hasta llegar pues a los contextos más actuales. Es a partir de ya la década de los 2000 que en el estado de Hidalgo en particular, que es donde estamos nosotras, comienza ya también el trabajo de las mujeres dentro de la política de este lugar, y el personaje que nosotras analizamos dentro de este artículo, que es Alma Carolina Vigiano Austria, pues tiene un rol importante dentro de la política hidalguense porque ha ocupado diferentes cargos dentro del estado, y recientemente fue candidata al gobierno justamente de Hidalgo, enfrentándose pues con el partido hegemónico de ahorita, que es Morena en Hidalgo, el Movimiento de Regeneración Nacional, y al enfrentarse pues a su contrincante, pues ella no logra el triunfo, pero nos parece interesante el análisis que se hace visual dentro de las plataformas sociodigitales, porque justamente algo interesante que vamos encontrando es que hay pues un fuerte uso todavía del escenario donde el audiovisual juega un papel importante para poderlo mostrar hacia la ciudadanía. Entonces hablamos un poquito justamente de cómo pues entra la perspectiva de género dentro del contexto político electoral y de la relevancia de los medios sociodigitales, principalmente Facebook, que es el que todavía se utiliza más, pero también están redes como X, como Instagram y como TikTok, que hoy están cobrando fuerza estas dos últimas y que pues tienen un rol importante dentro de este escenario sociodigital. Lo que nosotras estamos analizando dentro del trabajo son algunas publicaciones clave que se realizan dentro de la campaña de Alma Carolina Vigiano Austria, justamente, y quien pues tiene en sus manos esta posibilidad de generar una campaña que nos permite a nosotras ir visualizando algunas cuestiones importantes, ¿no? Entre ello, aquí lo pueden ver en la pantalla, pues están algunas publicaciones como la del arranque de campaña de Carolina Vigiano, en donde se utiliza principalmente su imagen, pero no se hace referencia al partido político al que ella representa y que es justamente pues considerado ya el partido político que va en picada. Su campaña fue realizada precisamente para posicionamiento de ella, para llevarla después a otros espacios políticos dentro del estado de Hidalgo. Se juega todavía con elementos visuales importantes como es la familia. En constantes publicaciones sale ella con sus hijos, entonces es algo importante de resaltar. También tenemos imágenes que van apegadas a cómo se resaltan también las tradiciones y los lugares, por ejemplo, en este caso de zonas rurales de Hidalgo, en donde ella se aproxima y tiene todavía un acercamiento fotográfico que se observa aquí en el análisis con la población y los sitios emblemáticos aquí, ¿no? Muchas veces se juega pues con la imagen de ella feminizada, por supuesto, pero que pues tiene que ver con el cómo se muestra justamente en su campaña, ¿no? Hace un resalte también justamente en el hecho de ser mujer, de que era tiempo de las mujeres en Hidalgo, aunque no logra ella el triunfo, pero sí se resalta el rol importante que están teniendo las mujeres dentro de la política hidalguense, ¿no? Y se resaltan pues grupos también emblemáticos o que pueden resultar llamativos para asistir a eventos de campaña, en este caso como el propio cierre de campaña de la candidata, y eso es lo que hace que pues se vuelva interesante también hacer un análisis. Finalmente, ¿por qué? Porque concluimos en el trabajo que la parte de realizar una campaña en Internet juega un rol sumamente fundamental, porque hoy en día los votantes que vienen en la mira o que tenemos ya frente a nosotros, pues son votantes jóvenes que están acostumbrados a ver, ¿no? A escuchar siempre en las redes sociodigitales, a scrollear una red y a partir de ahí ellos empezar a consumir publicaciones y reconocer a los personajes en el ámbito de la política a través de estos elementos audiovisuales. Ese es el resumen de nuestro trabajo y espero que en el dossier lo puedan consultar. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por su participación, doctora, y pues a todos los ponentes con estos temas tan interesantes. Y bueno, pues sí, les hacemos la invitación a que revisen el dossier, quienes estén interesados en este tema, que podamos más adelante dialogar y enriquecernos con temáticas y metodologías muy variadas, pero que tienen pues este objeto de estudio en común. Les agradecemos también a la Universidad de Palermo por su invitación y bueno, pues les dejamos la palabra. Me pongo auricular porque no se escucha, sino bueno, encantadísima, realmente muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Siempre es un placer trabajar con Izuki, con Azul, la verdad que hermoso trabajo realizan siempre y me invitan después a los congresos que ustedes también hacen, que la verdad que para mí también es muy grato, siempre a fin de año, así que bueno, colaboramos entre todos en este campo y en este mundo de la investigación. En la escucha, yo lo puse un poquito en el chat y justo ahora estaba escribiendo para que demos promoción. Hay muchas cosas que escuché que pueden vincularse con otras líneas de investigación, lo cual por eso le escribía un mail después que le va a llegar a Azul, donde mañana hay una comisión, justamente les ponía en el chat a las 18 horas Argentina, que trabaja con una universidad de Chile, la UNIAC de Chile, que es de comunicación y todo lo que también nosotros trabajamos, sobre cine, sobre cuestiones narrativas y todo, y género, y mucho de lo que ustedes escuchen. Así que me parece que por ahí está interesante los que puedan participar de esa comisión, pero además vincularse, que este es un poco el objetivo de nuestro trabajo acá en la Universidad de Palermo, es siempre vincular y hacer redes interinstitucionales, ¿no? Como para que no nos quedemos endogámicos trabajando con nosotros mismos, sino que podamos trabajar con otras instituciones del mundo, donde las problemáticas latinoamericanas conviven, ¿no? Yo escuchaba muchas de las ponencias de ustedes y digo, qué bárbaro que hay cosas que todavía estamos atrasados acá y allá están más adelantados, y al revés, ¿no? Tengo, por ejemplo, tengo estudiantes en el posgrado de diseño, en la maestría de Paraguay, y ellos me dicen, profe, usted está adelantado en un montón de cuestiones de género y de situaciones, por ejemplo, de activismo o de campañas de protestas a nivel gráfico, ustedes están como más adentro de la situación y la problematización que nosotros. Pero convivimos con esto, los hermanos latinoamericanos nos hacemos de esto todo el tiempo. Aprovechando eso, mucho del material, que una vez se lo comenté a Azul, yo lo hago compartir, los cuadernos de ustedes y los que tenemos, como estado de la cuestión para los estudiantes de posgrado. Nosotros tenemos 2 posgrados, la maestría en gestión del diseño y el doctorado en diseño. Y después tenemos el postdoctorado, pero vamos a hablar de lo próximo. Y con estudiantes de maestría, por ejemplo, los cuadernos de ustedes son divulgados, son difundidos, porque la verdad que son problemáticas que muchos de los maestrandos abordan. Así que también los invito a eso, a mirar un poquito todo el tema de posgrados y demás que tenemos para nuestros colegas, para ustedes los expositores, y también para los estudiantes, ¿no? Aquellos que todavía no hayan completado algún tipo de ciclo académico, bienvenidos a la universidad, que por medio de convenios podemos generar alguna facilidad y vincularnos con eso también. Así que, bueno, me parece que es la idea, ¿no? De estos momentos. Ahí por ahí los chicos decían del tema de que hay un evento en febrero, que es la red de investigación, que también Azul sabe de esto y que participan Azul y Izuki desde hace tiempo, donde presentan los avances del próximo número, ¿ok? O sea, este cuaderno ya terminó, ya se publicó, ya se editó, vamos por más. Entonces, el próximo número, con los avances de estos abstracts o algunos artículos ya terminados, se presentan en febrero. Y en esa audiencia puede pasar que haya intereses, ¿no? Uy, me interesa tal publicación, me interesa participar de tal, quiero contactarme con tal autor, me interesa el recorrido, ¿no? Que tiene dentro de la investigación aquel que escuché en ese momento. Así que bueno,
La verdad fue muy, muy grato escucharlos. No sé, Ale, si quieres decir algo más vos. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, inquietud de parte de ustedes? Muchísimas gracias, ha sido un placer. No, al contrario, es nuestro. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que tenemos esta publicación desde el año 2000 y ustedes saben como académicos e investigadores lo que cuesta sostener esto a nivel editorial, más allá de lo económico, de lo que cuesta de poner el cuerpo, ¿no? Corregir, editar, trabajar sobre eso, porque todos sabemos escribir y todos somos muy leídos, pero hasta que hay que escribir lo propio, ¿no? Y es un trabajazo, pero bueno, sostenemos esta publicación del año 2000 y amamos profundamente que nos acompañen en estos desafíos y agradecemos la generosidad de ustedes, sobre todo a la Universidad de Hidalgo y a los directivos de allá. Bueno, les mando un cariño enorme y estamos en contacto, ¿eh? Sí. No nos perdemos, no nos perdemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Abrazo Chao. Hasta luego. gigante. Gracias, Hasta adiós. luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye, chao, chao.